Hola, buenas tardes, bienvenidos. Por aquí veo que ya vemos varios, más de 20. Buenas noches, 24, vamos sumando. Bueno, primero felicitarlos. Qué bien que les interese conocer un poco más sobre este tema de overkiller y qué significa eso. Vamos a revisar hoy un tema, una partecita bien importante, que es uno, ese término. Dos, pues les voy a dar una información que ustedes como abogados, bien sea que trabajen para una institución pública, si está en Colombia, Fiscalía General de la Nación, ¿cierto? Si está en México, Procuraduría General de la Nación. Si está en otro país, pues depende cómo se llame su ente investigador, lo puede utilizar para acusar, pero que encuentre elementos. ¿Por qué hago esta presentación? Porque he visto casos que aparentemente son muy fáciles, muy dramáticos, con mucha sangre, y todo el mundo señala y dice, ese caso se va a ganar. Y después terminan con unas condenas mínimas o irrisorias, ¿ya? En algunos casos, o en otros casos se entra a asumir que como hay un video, pues el hecho es clarísimo y resulta que después el video se cae por temas de cadena de custodia, porque nadie lo pudo introducir, no lo pudieron introducir claramente porque el investigador no fue, bueno, y pasa una serie de cosas y se terminan cayendo estos casos que en homicidios, en temas de homicidios son muy fuertes, o sea, son de mucha sangre, son tremendamente violentos. Bueno, lo primero, creo que nos estamos uniendo cada vez más. Me gustaría que me comenten desde dónde se encuentran. Por aquí veo que el doctor Mario Fernando nos dice que está desde Ibagué, Tolima. Buenas noches, doctor. Buenas noches a todos. Bueno, qué chévere. De hecho, allá en Ibagué, sí, fue en el Tolima, el caso de hace unos años, el del coronel que mató a la esposa y le quitó ciertas partes del cuerpo para no permitir su identificación. Vamos a hablar también un poquito sobre eso, de un crimen que fue bien sonado, bien aberrante, ¿cierto? Entonces, fíjese que en temas de homicidios, el cuerpo y las lesiones dicen muchísimo, muchísimo. Voy a tocar este tema aquí mientras que ustedes nos van escribiendo, ya vemos desde dónde se están conectando. Por ejemplo, ese caso del coronel, que ahorita que miré que el doctor Mario Fernando Barón nos escribió desde Ibagué, desde el Tolima. Ese caso fue muy particular porque justo las partes que le retiraron al cuerpo sirven con temas de identificación y eso de una vez, en vez de evitar la identificación, lo que hizo fue prender las alarmas. El que hizo esto tiene que saber de forense. El que hizo esto sabía de identificación. Y una mujer, una señora de casa, esposa de un oficial, ¿cuáles enemigos puede tener ella o su esposo? Y quién está cercano y que sepa de temas de identificación. Y eso comenzó a orientar hacia esta persona, ¿cierto? Y era muy particular porque habían retirado los dientes que sirven para identificación. Recuerdo que decían en los medios de comunicación que las las cuartas costillas, las clavículas en estos extremos, la sínfisis púbica. Entonces, eso orientaba. Bueno, si les voy a mostrar aquí en un dibujito, de pronto si fui muy técnico al hablar de la cuarta costilla, la sínfisis púbica y demás. Entonces, ustedes saben que siempre me gusta mostrar imágenes para hacerme entender. Y bueno, ya que estamos eh, tocando este tema. Por aquí el doctor la doctora Sandra Cárdenas, el policía era investigador criminalístico. Muy buen aporte, claro, eso da mucha información. Como sé que en esa parte técnica quedaron un poquito embolatados, voy a colocar esto, vamos a retirar aquí órganos. A mí este dibujito sí que me ayuda mucho para hacerme entender en estos temas técnicos y cuando voy a audiencia aportan mucha información, pues a quien toma decisiones, ¿cierto? Que es básicamente los señores jueces. Entonces, si lo vemos aquí, lo que habían retirado era esto. Permita. Habían retirado todos los dientes, estos extremos que estoy marcando de color verde
en las clavículas y la primera, segunda, tercera, cuarta costilla habían retirado estos pedazos de aquí, que estos pedazos sirven para calcular edad, ¿cierto? Entonces quedaba ahí en duda. Claro, cuando se hace temas de antropología se explora otras cosas y habían retirado la sínfisis púbica, que sirve también para calcular edad. Sé que sobre eso de una vez lo toco. Hay un gran mito que dicen que se puede saber cuántos partos ha tenido una mujer. Olvídense de eso no se puede saber a través de la sínfisis púbica, ¿cierto? Está un concepto antiguo muy revaluado. Bueno, vamos a cambiar aquí. Bueno, voy a ver desde dónde se encuentran. Por aquí nos dicen que está Luis Carlos López, están desde Cali, desde Tunja, el doctor Ramón, desde Bello, Antioquia, eh, Soto Vázquez, Perita Soto Vázquez, se encuentran desde Medellín, doctor Antonio Gómez, buenas noches, bienvenidos, desde Barbosa, Santander, Abel Néstor. Bueno, aquí nos dice la doctora Sandra Cárdenas, las prótesis mamarias. Un día que hagamos un webinar para hablar sobre temas de identificación humana, tocamos ese tema a profundidad y por qué es tan importante en identificación humana. Ese tema lo vamos a estar tocando en la Academia Forense. Ustedes, bueno, ya están acudiendo a este espacio que es de la Academia Forense. Fue una idea loca que se me vino hace muchos años y que ha sido paso a paso irla construyendo para decir, oiga, vamos a llevar educación no solo de medicina, sino de todas las ciencias forenses, pero pues la arranqué porque soy médico y dije, vamos a hablar de todas las disciplinas, grafoscopia, dactiloscopia, documentoscopia, física, balística, acústica, medicina, biología, entomología, psiquiatría, psicología y todas las demás que hay, arquitectura, auditoría forense, que incluye áreas como la contabilidad, la administración de empresas, todo eso, ¿cierto? Entonces dije, vamos a tocar por aquí, bueno, muchos más temas. Aquí están desde Bogotá, desde Bucaramanga. Bienvenidos. Bueno, les voy a ir haciendo unas preguntas y me gustaría que aquí en el chat me vayan contestando. ¿Han escuchado el término overkiller o overkill? ¿Lo han llegado a escuchar? ¿Han visto algún caso de overkill? ¿O es un término raro? Doctor Miguel Osorio, muchas gracias por participar. No, no, no. No lo han escuchado, doctor Carabalí. Bueno, la idea es que interactuamos. Vamos a ver, les advierto, un video que es un poco pesado. Sabemos que ustedes son abogados, investigadores, aquí hay peritos. Es un videito duro, ¿cierto? Pero considero que es mucho para aprender. A mí me gusta ver mucho, no me la paso pegado a Facebook, pero cuando veo por ahí un videito, alguna cosa interesante, me gusta bajarlos y en este caso fue Julián Alejandro, que está por acá conectado, la persona que hace parte de la Academia Forense, uno de nuestros asistentes en la Academia, y dijimos, venga, vamos a explicar. Increíble cómo asesinaron a esta señora, cómo quedó en video registrado, por qué más lesiones a la señora, no al señor, ¿cierto? Entonces, vamos a comenzar con la definición. Overkiller. Over, sobre, killer, asesinar. Lo podemos traducir o interpretar como ese rematamiento o ese sobrematar o ese sobreasesinato. O sea, hacer muchas más lesiones y daños de lo que se necesita para terminar con una vida. Por ejemplo, hace muchos años, cuando yo trabajaba en medicina legal, llegué a mirar un caso bien particular donde a un chico lo habían chuzado con un cuchillo y tenía 180 cortes. Llamémoslo en términos sencillos, puñaladas. ¿Cierto? Y tenían una particularidad. Era un chico joven, apuesto, estaba bien vestido, recuerdo, y habían cogido y todas las puñaladas eran alrededor
de la zona precordial. En términos médicos, la zona precordial comienza aquí, en las clavículas, y termina aquí, en el reborde, donde terminan las costillas. Y básicamente es todo la parte de adelante del pecho. Y entonces lo habían apuñaleado 160 veces por este lado y en la espalda, más o menos donde va el corazón. Y uno que esperaba, pues encontrar esos pulmones picados, ¿cierto? 160 cortes. Encontrar ese corazón lleno de cortes. Entonces, a mí el tema de patología de los cadáveres me gustaba mucho, entonces nos llenamos de paciencia y comenzamos a fotografiar, a documentar, y era un cadáver que me llamaba mucho la atención, que estaba muy pálido, apenas lógico, ¿cierto? 180 cortes. Y se comenzó a levantar capa por capa, la piel, luego la grasa o el tejido adiposo, los músculos y las lesiones llegaban hasta ahí. Cuando uno entra más, huesos no estaban lesionados, solo había un corte que había entrado a los pulmones. Vuelvo y comparto la pantalla. Y resulta que en ese cadáver que tenía esas lesiones en este sitio que estoy marcando de color verde, todos cortecitos que se habían hecho por toda parte, solo una de esas lesiones había penetrado en el tórax. El resto no le había entrado. Claro, cuando uno comienza a medir, ya que vamos a hablar de lesiones por arma blanca, una de las cosas que usted debe de saber, estimado abogado, investigador, debe de conocer es que cuando estamos hablando de lesiones por arma blanca hay cuatro cosas que se deben describir. La herida, ¿cierto? Y eso tiene todas unas características que no les vamos a tocar aquí, ¿cierto? La herida, la dirección de la herida, o sea, de adelante hacia atrás, derecha, izquierda, de arriba hacia abajo, como sea, ¿cierto? La profundidad y en ese caso en particular, las heridas con metro y con una regla que se midió y con una guía, las más profundas eran de 4 centímetros. Y eso me llamó la atención. O sea, alguien cogió un cuchillo muy pequeñito, una navajita de esas de, pueden ser, yo creo que eran de bolsillo, nunca se supo qué arma, y lo habían chuzado muchísimo. Y uno dice, bueno, ¿y hubiera vivido? Posiblemente sí, pero había una particularidad. El cadáver estaba completamente mojado. Toda la ropa era pesado. ¿Qué había sucedido? Pues lo tiraron al agua y cuando lo tiraron al agua no coaguló la sangre. Y básicamente si uno tiene un corte o tiene muchos cortes y está en el agua, no se va a formar ese coágulo y va a ser muy difícil. Además, hacer presión sobre 180 lesiones o sean 10 o 20 es muy difícil. Comienza a sangrar, a sangrar. Y ese caso tenía esas particularidades. De inmediato, los que estábamos en la morgue dijimos, oiga, el que lo mató, lo amaba mucho y luego lo odiaba mucho o en algún punto pasó a odiarlo de una forma tremendamente exagerada, o sea, había mucho odio. En ese caso no conocíamos nada más del contexto porque lo habían sacado de un río. Nos decía, eran, era un amante, fue una mujer que lo mató o un hombre. Es más probable de pronto un hombre, sin embargo, nunca se puede descartar de plano que sea una mujer. Bueno, vamos a ver ahora un video y vamos a explicar unas lesiones. Sé que son bastante fuertes, lo advierto. ¿Ah? Lo vamos a ver. Esto se descargó de redes sociales y dijimos, le vamos a hacer un análisis solo desde el punto de vista técnico. Nada de morbo ni nada de esas vainas, no me gustan para nada. ¿Ya? Lo vamos a analizar. Me dicen, se está viendo, ¿sí? De pronto ustedes lo vieron. Los cortes, ¿ya? Está una señora. Es supremamente fuerte este video.
y le produce múltiples lesiones, ¿ya? El esposo, el novio, amigovio, lo que sea, ¿cierto? Pero entonces uno ve, y si no tuviéramos este video, uno entraría a ver el cadáver. Y ahí viene una de las cosas. ¿Lo pudieron ver? ¿Mm? ¿Se transmitió bien el video? Yo creo que de pronto lo han visto en redes sociales. Listo. Bueno, entonces sí lo vieron. Perfecto. Ahora le vamos a hacer el análisis a ese video, a eso que vemos. No lo voy a repetir porque me parece tremendamente fuerte. Aquí me dicen que el caso sucedió en Perú o en el Ecuador. Bueno, donde haya sucedido yo también los he visto aquí y son tremendamente sangrientos. Entonces uno ve y mire que uno cuando ve ese video dice, este señor y esta señora tenían una relación, ¿no? Tenían su relación y el señor sí, con esa lesión que le termina pegando al señor apenas entra en la primera puñalada. Cuando lo revisamos esto con Julián Alejandro en la oficina, yo les decía, yo creo que el señor falleció, quedó muy lesionado, porque fue una lesión en región precordial. ¿Se acuerda que les decía todo lo que está aquí? Precordio, traduce cordio, es corazón, ¿ya? O sea, en la parte del corazón. Resulta que uno ve, el otro hombre no falleció. Ah, bueno, salvó. El doctor Álvaro Arrieta nos está comentando que bien conoce el contexto de eso, pero una lesión bastante seria, se ve ahí que lo corta en el tórax, ¿cierto? Pero no es tanto el tema con, con el señor, su odio, sino que va contra esta señora y la agrede una y otra vez, ¿cierto? Entonces aquí viene un tema. Y uno dice, yo que día estaba leyendo temas, no soy abogado, no quiero ser abogado, apoyamos en el tema forense a los abogados, pero es un tema bien interesante. Eh, en este caso, que uno le produce las lesiones. Que estaba leyendo y miraba en alguna parte, ¿cierto? Del código o de unos documentos que dice cuando sea con sevicia. Aquí el doctor Álvaro nos está recordando, más que dolo, hay sevicia. Entonces, cuando uno entra a revisar el tema de sevicia, ¿cierto? Queda muy en el aire, ¿cierto? Y entonces, ¿cuánto es sevicia? Entonces, primero, ¿qué es sevicia? Si uno entra, a mí me gusta mucho entrar y no es que sea el mejor usuario del español, pero me ha acostumbrado en forense a recurrir mucho a la Real Academia de la Lengua Española. Entonces, sevicia lo define como crueldad excesiva o trato cruel. Entonces, ahí viene un tema que los que me conocen, ¿cierto? Sabe que con los abogados siempre entramos en ese tema. ¿Y cuánto es qué? ¿Ya? ¿Sevicia cuánto? Una puñalada, dos, más de tres en el corazón, más de cinco, más de 100. Claro, el ejemplo que yo les coloco de 180, pues aquí o en la China son 180, ¿cierto? Pero frecuentemente llegan a la morgue casos donde son 10 puñaladas o 15 puñaladas, unas en piernas, porque además, si uno ve ese video, la señora se intenta defender, pone las manos, los pies y terminan habiendo muchos cortes. Si uno termina al final de esto y quien le haya hecho la necropsia haber encontrado 20, 30, 40 cortes, ¿cierto? Entonces, cuando no hay ni cámaras ni hay nada, mi recomendación, si estás trabajando para un lado o para otro, es reúnase con el forense. Este tipo de casos son bien complejos, necesitan médicos, psicólogos, psiquiatras, porque además hay un componente sentimental y un tema ahí psicológico bien fuerte, ya será un psicólogo o un psiquiatra
un psiquiatra que comente qué pasó con este tipo de personas, ¿ya? Porque muchos dirán, ¿y son personas agresivas siempre? No siempre. El agresor no siempre. Puede ser el señor súper amable que va cada 8 días a la iglesia, que va al culto, que es el vecino ejemplar, el papá ejemplar, y termina en este tipo de casos. Entonces, muchos casos de eso necesita un tema ahí de psicología o psiquiatría, no para que le dé explicaciones vainas raras, sino para que le haga al inicio un diagnóstico. Oiga, si se puede trabajar o no se puede trabajar, ¿cierto? No se puede trabajar. Aquí el doctor Wilson Ríos plantea esto. Antes de hablar de Sevilla, hablar de ira e intenso dolor. Y eso es un tema que ustedes desde lo jurídico eh, lo hablan muy, lo he escuchado muy frecuentemente. Claro, mi recomendación cuando vayan a hablar de intenso dolor es miren si hay una justificación técnico-científica para que se vayan fuerte o si está débil. De hecho, algo, y esto es un signo de que ustedes pueden estar con un buen forense o no, es que les diga, vamos a hacer un diagnóstico de la situación. Hay veces que la mayoría de veces en una consulta se puede hacer, pero en otras ocasiones toca decir, paremos aquí, hagamos una revisión de toda la información, que venga el abogado, el investigador, va el médico, el psiquiatra, siéntense y miren todos los escenarios y todas las variables a favor y en contra, porque no siempre se recomienda peritar. De pronto la asesoría puede ser, no hay nada que hacer. Yo en la oficina, pues ustedes me escuchan, tuvimos un caso exitoso, ¿cierto? Pero son casos donde se ha filtrado, se ha decantado y hay otros casos donde les decimos no, no se puede ir a hacer. Hace poco me tocó decirle no, no hay dinero que nos mueva a hacer ese caso porque no hay elementos. Toda la gente me puso brava, molesta, pero le decíamos no hay los elementos científicos. ¿Ya? Dijimos, nadie se va a arriesgar en un caso de esos que no tiene el elemento. ¿Ya? Aquí Julián Cardona nos pregunta, ¿cualquiera puede ser un homicida? Sí, lo hemos visto, o sea, es lo mismo, Julián, no sé si has visto en Juegos Mentales, en Nat Geo, un programa justo en Juegos Mentales donde hacen el ejercicio de quién puede ser un torturador. ¿No? Y ese estudio se hizo, no recuerdo en este momento la fecha, fue en los 50 o en los 60, se hizo un estudio. Usted puede ser usted de cualquiera de los que está aquí presente, puede ser un torturador, sí. No necesita nada extraño, no necesita nada, solo necesita una influencia, que alguien lo influya. ¿Listo? Alguien con poder de mando. Y ahí viene a ustedes que llevan defensas en temas de militares, ¿cierto? Es un caso frecuente que se da la presión. Hace unos días hablábamos con un conocido, ayer, con un coronel, y él me decía del caso que pasó en Avianca, ¿te acuerdas que tuvo que aterrizar en tal sitio, ¿ya? Y aterrizó en una base militar porque se iba quedando sin combustible. El señor general dio la orden, no lo deje aterrizar, ¿ya? Y menos mal esta persona que estaba ahí psicológicamente fuerte, lo que sea, razonamiento, empatía, la berraca, dijo aterriza o aterriza y dio la autorización para que aterrice el avión, ¿ya? Después se ganó un disciplinario por desobedecer órdenes, a mí me parece que más grave y el que tenía que haber terminado investigado era el general, ¿ya? Esta persona reconocerla porque salvó muchas vidas haciendo que ese avión aterrizara. Claro, fue en contra de órdenes y todo. Hubiera sido otra persona, no lo deja aterrizar, posiblemente se estrella el avión. Pero mire a dónde va el tema del mando. ¿Listo? En estos casos, regresando aquí al tema de, de experimento de Milgram, sí, experimento de la maldad humana, sí, doctor Becerra, muchísimas gracias, Milgram. Yo soy flojo para los nombres, de hecho he ido encontrando que eso es como un mecanismo psicológico. Bueno, ya que estamos aquí, les comento un poco. Los forenses, como los médicos, más que todos, y los que trabajamos con temas de violencia,
o inclusive en clínica, no se vaya a sentir mal que se le olviden el nombre a usted en un hospital o en una clínica y lo llamen por un número, por la cámara, pero es un tema de como una barrera psicológica. Un día me explicaba una psiquiatra y decía, si tú dices, aquí no se encuentra Francisco Becerra, ni Julián Cardona, ni Antonio José, sino que se encuentra el señor 1, el señor 2 y el señor 3, en caso de que fallezcan o estén gravemente lesionados o terminen con secuelas, pues usted dice fue el número 5, ¿ya? O fue el señor 3. Entonces, eso es, o sea, es un tema ahí un poquito complejo, pero es una forma de protegerse la psiquis. Me pareció bastante interesante. ¿Listo? Entonces, en estos temas de overkiller, mi recomendación es cuando estén organizando el caso, hay que graficar las lesiones. Uno, tener asesoría sí o sí de la parte de investigador criminalístico, porque la escena va a decir muchísimo de lo que pasó, de médico forense, no para que entre a hacerle un informe pericial de refutación, o si está en otro país, un contrainforme que le llaman, o un informe de impugnación, ¿cierto? Una pericia de impugnación. No, para que lo asesore y mire si pueden subir a ese siguiente escalón de perito de testigo experto. Eso uno. Dos, impajaritablemente tiene que haber un psicólogo o un psiquiatra, preferiblemente los dos. Sabemos que para que le haga un diagnóstico y sepan en qué se va a meter en ese caso. Hay casos que van a tener una defensa y aquí ustedes, mis queridos doctores, me hablaban de lo siguiente, de hablar de una ira e intenso dolor. Hay situaciones en las que va a tener todo el escenario, todo, o sea, todo el escenario. Ustedes vieron ahora días, eso fue en Estados Unidos. Creo que era el mejor amigo eran vecinos. No recuerdo si era el chico o era el vecino, abusó de la hija del señor, o sea, de su vecino, abusó, ¿ya? El otro pues vino, lo invitó a la casa, ¿ya? La chica le confesó lo que había pasado y todo eso, lo invitó a la casa, lo apuñaleó, lo descuartizó, lo empacó, lo picó, lo quemó, le hizo de todo. ¿Qué traduce ese tipo de lesiones o esos contextos? La cantidad de sentimientos que hay. O sea, este señor, yo creo que la primera puñalada de pronto lo pensó, pero en la siguiente llegó a un punto de básicamente deshuesarlo y desmembrarlo completamente. Entonces, habla de mucho odio, de mucha pasión, ¿ya? De muchos sentimientos de por medio. Yo los casos que he visto, uno termina diciendo, oiga, y hay seres humanos que son capaces de hacer este tipo de cosas. Entonces, uno, para tenerlo en cuenta, que se da en esos contextos. Ahora vamos a hablar un tris de epidemiología, ¿ya? De en qué casos se da más frecuente. Entonces, ¿dónde se da más frecuente? Casi siempre, las lesionadas, casi siempre, no siempre, son mujeres cuando son hombres, suelen ser más frecuente gays, ¿ya? Temas uno, lo otro, cuando son de hijos a padres, suele ser frecuente y suelen haber una historia de un maltrato infantil o de abuso sexual anterior. O sea, cuando vean ese tipo de casos, mirar hacia atrás, mirar qué sucedió. Sucedió una violación, una traición, un maltrato infantil reiterativo. Claro, hay un grupo, y ustedes si están aquí me van a escuchar mucho hablar de números, de estadística, porque es algo que me gusta y todo lo veo de manera relativa. ¿Pueden haber casos donde no haya esos antecedentes? Sí, claro. Hay, simplemente se dio justo ahí en el momento de toda la violencia y no pueden haber. ¿Son frecuentes? No. La verdad no es lo frecuente.
¿Dónde se suele observar estos casos también de manera más frecuente? En temas que se relacionen con prostitución. Y las mujeres que ejercen la prostitución tienen mucha más probabilidad de terminar siendo, en comparación a aquellas mujeres que no son prostitutas, tienen mucha más probabilidad de terminar, uno, con lesiones de este tipo o que sus clientes las cosifican y dicen, como yo pago, yo tengo el derecho. Entonces, ¿las pueden violar? Sí. ¿Las pueden amputar? Sí. ¿Las pueden herir y dejarlas tirando? Sí. ¿Las pueden matar? Sí. ¿Les pueden hacer un overkiller? Sí. ¿Ya? Y de ahí en adelante cualquier cosa. Bueno, entonces toca mirar esos contextos. Aquí la doctora Sandra nos dice, siempre hay que mirar el pasado de la persona que cometió el delito. Sí, y mi recomendación, Sandra Cárdenas, mi recomendación, doctora Cárdenas, es uno, mirarlo y asesorarse por expertos. Si encuentran elementos duros o tangibles que puedan llegar allá, porque en estos casos, yo le he escuchado a algunos de sus colegas, dicen, bueno, el hecho se dio, hay que buscar si se puede tener un atenuante en estos casos. Y aquí, hace poco leía, no soy abogado, no quiero serlo, pero uno de nuestros colegas, amigos, de sus colegas, amigos, nos envió una sentencia del doctor José Francisco Acuña, que él fue el magistrado oponente, y es un caso donde hay una mujer que degolló a sus 3 hijos y luego ella se degolló, pero la pareja actual llega y la rescata y la lleva a un hospital y la condenaron a 45 o 50 años. Y bueno, eso pasó primera instancia, segunda instancia, llegó a la Corte Suprema de Justicia y paró ahí. Analicémoslo. Entonces dice, pero ¿por qué no se valoró a esta persona con perspectiva de género? Sí, la perspectiva de género no solo es para la víctima, sino qué contexto tenía esta mujer en ese momento, por qué no lo valoran. Claro, cuando comienza a revisar eso, resulta que mató a sus hijos después de que se enteró que su abuelo, o sea, su papá de esta chica, los estaba abusando o los intentaba abusar, ¿ya? Y ella había sido mujer, pobre, sin educación, violada en la infancia, maltratada en la adolescencia. Entonces decía, venga, venga, paren aquí, hay que revisar esto. Y aquí que la doctora Cárdenas toca ese tema, María, doctora María Betancourt. Deme un segundo, mientras que voy hablando, la voy revisando. Yo creo que la tengo por aquí. Les comparto el enlace si la quieren descargar, si la encuentro. Entonces llega y dice: paren aquí, hay que revisar el tema, ¿cierto? De qué, de qué es, de qué le sucedió a esta mujer en ese escenario, ¿ya? ¿Por qué llegó a tomar esa decisión? Entonces, básicamente lo que planteaban en ese caso era, ella agredió porque venía siendo agredida. Cuando ella buscó ayuda, porque había quedado en historias clínicas, el tema de violencia sexual, nadie le prestó ayuda. O sea, había sido víctima de las mismas instituciones estatales. Entonces, todo eso lo organizaron para decir, venga, la pena no debe ser tan alta, no va a ser tan alta, es baja y no es en un centro de penitenciario carcelario, es en un hospital. Esta mujer está enferma, o sea, perdió sus hijos. Claro, cuando analizaban el contexto, también a pesar de su pobreza y todo, era una mamá bastante protectora. Todo el mundo, la gente que estaba en el barrio, decía que protegía bastante a sus hijos, a pesar de que era pobre, los tenía bien arregladitos, ¿ya? Los lleva, no, ya estoy buscando, no tengo la sentencia, pero permítanme si la consigo entre todos los WhatsApp que me han llegado,
le digo a Julián que se las envíe por correo. Bueno, para que la envíe, como tenemos sus correos. Bueno, entonces es importante en este tipo de casos donde hay tantos sentimientos, tanta vaina, tantas lesiones o pocas lesiones con muchas heridas, analizar qué sucedió. No siempre es arma blanca. Pueden ser arma de fuego, pueden ser golpes, ¿ya? Pueden ser casos, y los hemos visto, 3, 4 tiros, más 5 puñaladas o 2 puñaladas, más un degüello, más, o sea, cosas que queda la vaina bastante temible la, la escena. Entonces, para tener en cuenta. Bueno, yo sé que este tema es, bueno, es bastante técnico, pero es entrarse a apoyar. Una de las cosas que nosotros estamos haciendo desde la academia es entrar a educar. De hecho, aquí se encuentra Julián Alejandro, y les vamos a hacer la pregunta, ¿ya? Vamos a entrar a hablar, vamos a hacer un seminario el 26 de noviembre. Para los que estén interesados, vamos a hacer sobre un seminario de defensa estratégica en casos de violencia sexual, en acusaciones de violencia sexual. Hemos escuchado muchísimo todo el tema de abordaje de víctimas de violencia sexual, pero decidimos hacerlo esto y desde la academia forense hablar en el seminario, oiga, cómo se organiza una defensa. La doctora Sandra, muchas gracias, dice que ya se inscribió, que va a asistir y vamos a ver varios profesionales hablando sobre violencia, sobre la medicina forense, sobre psicología, sobre psiquiatría, informática forense, sobre temas de eh, cómo recolectar entrevistas, sobre mensajes de texto y pues son todos los profesionales que vamos a estar ahí. Hoy en día trabajamos y peritamos desde la defensa. En algún momento fuimos funcionarios de diferentes instituciones, defensoría, medicina legal, fiscalía, DIJÍN, SIJÍN, y que hoy por cosas de la edad, pues procuraduría. Hoy en día trabajamos para la defensa y comenzamos a decir, venga, hay cosas que no se ajustan, esto hay que investigarlo de esta manera, allá se investigaba y se acusaba de esta manera, la defensa hay que organizarla de esta manera, hay que tener cuidado, ¿ya? Entonces nos van a estar enseñando de diferentes temas. Bueno, entonces, aquí nos dice el doctor Edinson Miguel, sería bueno un seminario sobre violencia psicológica en violencia intrafamiliar. Pues mi doctor, mis queridos doctores, en la Academia Forense vamos a tener unos planes para educación continua, donde van a haber cursos continuos, o sea, se van a ir desarrollando al tiempo. Y pues en las membresías, en el plan Platinum, van a tener acceso a todos los cursos. O sea, lo hicimos más por un tema de dar a conocer las ciencias forenses, de que se sepa qué hacer, cómo solicitarlo. En estos días, hoy terminó un seminario, un seminario de medicina legal, que se hizo medicina legal y criminalística, que organizó la Asociación Colombiana de Medicina Legal. ¿Ya? Entonces, decíamos, hay un tema, no se está educando. No solo, o sea, no en lo privado, en lo público. Se está desarticulando. La fiscalía está pensando de una manera, la policía de otra, medicina legal de otra, o sea, están separados. Ellos decían, tenemos un problema y ya es un tema cultural. Pensaba entre mí, pues bueno, lo vamos a hacer de acá a la defensa, ojalá ellos se peguen y se comience a educar. Sí tenemos un plan de entrar a llevarle esto a jueces y magistrados y tener dentro de ese plan Platinum charlas de magistrados, de jueces, de autores de libros, y no solo de Colombia, sino de muchos países. De hecho, yo por ahí he dado algunas charlas a magistrados de Perú, ya me han invitado a dar algunas conferencias o entrevistas en México, entonces decir, venga, ¿qué está pasando en el mundo con este tema? Bueno, por aquí Julián, la doctora Mayeli,
dice que le interesa el tema, entonces para que ya te comuniques con ellos. Sabemos que una de nuestras promesas es respetar mucho el tiempo, muchísimo, muchísimo, el tiempo sobre sobre estas charlas, estas capacitaciones en estos grupos cerrados que me gustan más porque estamos los que de verdad nos interesa este tema. Los invito que nos sigan en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como la Academia Forense, en Instagram como la Academia Forense, nuestra página es la Academia Forense. Y la idea no es solo hablar de medicina, sino de todas las disciplinas. Si a ustedes o sus colegas también llevan temas de delitos económicos, ahí van a encontrar información, tanto forense como jurídica. También se va a encontrar de otros temas. Por ejemplo, para el doctor que lleva temas de violencia intrafamiliar, también se va a hablar en ese tema, casos de violencia sexual, cómo se abordan desde la defensa. Entonces vamos a estar tratando todos estos temas. Bueno, muchísimas gracias, muy amables por acompañarnos. Sabemos que el sábado a veces uno lo utiliza para descansar, pero también tenemos más tiempito y con un poquito más de tranquilidad para poder estudiar. La doctora Suni desde Paraguay. Saludos, bienvenida. ¿Ya? Lo hicimos, es que hoy es sábado, fue cortico, listo, para que podamos un poco de información e irnos a descansar. Buenas noches.